Chicos, buenos días, ¿cómo están? Ahora Hola, empezamos. profesor. ¿Cómo están? Angie, ¿cómo te va? Buen día. Un segundo que ahora les comparto la PPT, porfa. Ya, chicos, listo. Acá estamos. Bien. Yadira, ¿cómo te va? Buen día. Ana María, ¿cómo estás? Angiecita. Bien, Angiecita. Espero que tú también te encuentres bien. Eh, con ganas de trabajar. Hoy un calor terrible hace. Un calor terrible, eh, pero ya irá a pasar, pues también, ¿no? Ya irá a pasar. Ahora está más tranquilo, más fresco. Y cuando hay frío, todos pedimos que haya calor, ¿sí? Y cuando hay calor, todos pedimos que haya frío. Somos un poco complejos los seres humanos, se imaginan. Bien, vamos a empezar nuestra sesión, doceava ya, no, treceava, ¿sí? Chica, que se acaba ya nuestro ciclo. Y bueno, simplemente ponerle punche. Araujo, ¿cómo estás? Matías y Matías, ya. Angie, claro. Angie, ¿cómo estás? Araujo, buen día. Quipuscoa, ¿cómo te va? Eh, bueno, muy bien. Tan triste. ¿Por qué, Andrea? ¿Por qué? Andrea, te pueden regresar 20,000 veces y te pasa que las 20,000 veces algo va a pasar, algo va a ocurrir. Este, es así, ya te he dicho, somos un poco complejos. Bien, vamos a iniciar, pues, ¿no? Vamos a explicar la teoría hoy tenemos una teoría relacionada con el sistema tributario. Es prácticamente hablar de una fuente de recursos que tiene el Estado fundamental, primordial, ¿de acuerdo? Eso viene a ser este sistema tributario. ¿Por qué sistema? Porque es un conjunto ordenado, ya es un conjunto ordenado de leyes, de instituciones, ¿no? Que se encargan eh, que se van a encargar del manejo de los impuestos. ¿Estamos? ¿Qué más? La principal fuente pues son los impuestos realmente. Hablar de tributo, de repente la primera idea que nos viene es impuestos, no la única.
ya no es la única fuente. Pero sí, pues, los impuestos es la principal. Ahora, aparte de impuestos, ¿qué más tenemos? Aparte de impuestos, tenemos también los tributos, las tasas, tenemos las contribuciones. Entonces, vayamos a ver por acá. Cuando hablamos de este sistema tributario nacional, hablamos de la política tributaria, que es el conjunto de lineamientos, ¿no? Que el Estado va a determinar, ¿no? Que el MEF, en este caso, ¿no? Va a determinar para, según ello, podamos nosotros cumplir, ¿no? O pagar esa obligación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Tenemos también las normas tributarias. Y cuando hablamos de las normas tributarias, hablamos del conjunto de leyes, ¿no? Es el marco jurídico, es el marco jurídico que, que de alguna manera está respaldando la aplicación de los tributos en el país. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Está la administración tributaria también. Cuando hablamos de la administración tributaria, yo me refiero al conjunto de instituciones que se encargan del manejo o del control de los tributos en el país. ¿De acuerdo? Bueno, lo tenemos ahí para el gobierno central. Está la SUNAT. Para el gobierno local está el SAT, ¿de acuerdo? Y bueno, hay tributos como para otros fines, ¿no? Entonces ahí está el Salud, ONP, SENAT y CENCICO. Bien, ¿qué más tenemos? Um, Tenemos aquí SUNAT, en este caso maneja impuestos como el IGB, renta, selectivo al consumo, derechos arancelarios. Está el gobierno local y cuando hablamos del gobierno local, hacemos referencia al impuesto predial, al cabala, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a los juegos, apuestas, espectáculos públicos no deportivos. ¿Qué más tenemos? Y está para otros fines, y para otros fines viene a ser el Salud, ONP, SENAT y CENCICO, ¿de acuerdo? Que son los tributos también que, que van a ser manejados los recursos, ¿no? Por estas propias instituciones. Ahora, ¿cómo están distribuidos, ¿no? Estos tributos de tres maneras, ¿ya? De tres maneras. Una de las primeras distribuciones que hay es hablar de los impuestos, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de los impuestos, ¿qué es un impuesto? ¿No? Antes de ver los impuestos, perdón, estaba los principios. Y cuando hablamos de los principios, yo me refiero a los pilares sobre los cuales se va a aplicar estos tributos. Uno de ellos es la capacidad de pago. Y cuando hablamos de la capacidad de pago, ¿ya? Cuando hablamos de la capacidad de pago, es a ver, mira, en esa capacidad de pago vamos a encontrar la cantidad de tributos, y es hablar de la cantidad de tributos y sobre todo del valor, ya, del valor en el cual mira, a ver, el Estado tiene que siempre considerar cuántos son los recursos de los contribuyentes, ¿no? Cuántos son los recursos, cuáles deben de ser, ¿no? ¿Qué posibilidad hay que pueda cumplir? ¿De acuerdo? A eso se refiere con capacidad de pago. ¿Me entiendes? Está el principio de publicidad y cuando hablamos de la publicidad, yo me refiero a que tiene que ser dado a conocer antes de ser aplicado. Porque si no lo da a conocer antes de su aplicación, el Estado estaría siendo arbitrario. ¿De acuerdo? El Estado estaría cayendo en una situación de arbitrariedad y eso no podría darse. ¿Qué más?
está el principio de beneficio, ¿de acuerdo? Y en el principio de beneficio se refiere a que el Estado está obligado, ya el Estado está obligado a brindarnos algo. ¿Y cuál sería eso? El Estado, por ejemplo, de repente brindarnos mejor infraestructura, ¿no? Estamos hablando de un Estado donde nos brinde mejores servicios, ¿de acuerdo? Un Estado donde nos mejore la calidad de vida. A eso se refiere cuando hablamos de el principio de beneficio. La reciprocidad o lo que nos va a otorgar. ¿De acuerdo? Eso es el caso del beneficio. Legalidad es el marco jurídico. Y cuando hablamos del principio de legalidad es las leyes que sustentan la aplicación del mismo. ¿Sí? Las leyes. ¿Qué más? Está el principio de equidad. Y cuando hablamos del principio de equidad, yo me refiero a la justicia, ¿no? Una equidad que puede ser vertical, una equidad que puede ser horizontal. ¿Ya? Y cuando hablamos de equidad vertical, ¿sí? Cuando hablamos de equidad vertical, se refiere que los tributos se pagan en función a los ingresos. Más ingresos hay, más se paga. Menos ingresos hay, menos se va a pagar. ¿De acuerdo? Así es simple, pero depende de los ingresos. Ya, por si acaso, la equidad vertical. ¿Qué más? Está el principio de horizontalidad, ¿no? La equidad horizontal. ¿Cuándo hablamos de la equidad horizontal? Cuando todos pagan por igual. ¿De acuerdo? ¿Cómo así? Más ingresos tienes, de acuerdo, más ingresos tienes o menos, y todos pagan de manera proporcional, ¿de acuerdo? Pagan de manera horizontal. Esa es la equidad, ya, esa es la equidad. ¿Qué más tenemos acá? Está el principio de neutralidad, y cuando hablamos del principio de neutralidad, yo me refiero a el principio en donde no debe distorsionarse, no debe cambiar, ya, no debe cambiar las decisiones del consumidor y las decisiones del producto. Eso no debe pasar. ¿Por qué no debe cambiar? Porque estamos hablando de que si se altera el consumo, eso puede generar un retraso en la economía, una recesión económica. Por eso debería el Estado cuidar a la hora de aplicar tributos. Probablemente dejemos de consumir muchos de esos bienes o dejemos de producir muchos de esos bienes, generando de alguna manera pues que la producción del país caiga o el consumo también se reduzca. ¿Ves? ¿Qué más? Simplicidad, que el número de tributos tiene que ser el menor número posible, ¿de acuerdo? Pero el suficiente para generar ingresos, ¿sí? ¿Qué más? Y ahí está los principios del sistema tributario. ¿Cuáles son? Te decía ahora sí. Mira, el primero de ellos, vamos a ver acá el impuesto. ¿Qué es un impuesto y qué tipo de impuestos hay? ¿No? Un impuesto viene a ser un pago que no genera, dice acá, de manera literal, ya de manera literal, no genera contraprestación directa, ni inmediata, ¿no? Ni inmediata. Tú sabes que con los impuestos el Estado, lo que busca es lo que busca el Estado con los impuestos es brindarnos algo, pero, por ejemplo, de repente con el impuesto que pagamos está la construcción de un centro médico, y la construcción de ese centro médico me genera un beneficio dirigido a mí o a la comunidad.
y obviamente es a la comunidad, ¿no? Es de carácter social, es de carácter colectivo y no directo. Entonces, por eso se dice que los impuestos no generan contraprestación directa. Ni inmediata, porque yo pago el IGB, por ejemplo, ¿no? Yo voy a pagar el IGB y ¿qué beneficio voy a obtener o voy a conseguir? ¿No? ¿Qué beneficio es el que yo voy a obtener o voy a conseguir? Y en ninguno, pues. No, en el acto no me va a retribuir con nada el Estado. No, yo pago mi IGB a la hora que consumo y listo, y gracias, y chao. ¿Qué más tenemos? Estos impuestos se van a dividir en dos grupos. Están los directos e indirectos. Dame un segundito, por favor. A ver, gracias, ¿ya? Gracias por tu comprensión. Mira, un impuesto, ¿por qué se llama directo o por qué se caracteriza? No un impuesto. Un impuesto viene a ser directo. A ver, porque va a recaer o va a gravar el patrimonio o los ingresos de los contribuyentes. ¿De acuerdo? Eso es, a ver, esa es la característica del impuesto directo. Graban al patrimonio o ingreso de los contribuyentes. ¿Qué más encontramos acá? Ejemplos. Está el impuesto a la renta, que es el impuesto a los ingresos. Está el impuesto de alcabala, ¿sí? También, ya no se colocó por acá, pero ahí está, ve. Ya está el impuesto de alcabala. Está también el impuesto predial, ¿sí? El predio y el patrimonio vehicular, como ejemplos de este tipo de impuestos. Muy bien, ahí está. Estos son los impuestos directos. Ya lo vamos a ver ahora de manera general y ahí te voy a ir explicando uno a uno. Están los impuestos indirectos, ya están los impuestos indirectos. Son los impuestos que graban a la producción, ¿sí? O a la compra y venta, ¿sí? O a la compra y venta de bienes, pues, ¿de acuerdo? Y ahí como ejemplo tenemos el IGB, ya tenemos el IGB, tenemos, ¿qué más? Está el impuesto de promoción municipal, ya tenemos el impuesto de promoción municipal, tenemos el impuesto selectivo al consumo, ese sí está ahí. Entonces tenemos el impuesto a la transacción financiera, tenemos los aranceles, ¿de acuerdo? Tenemos los aranceles. A ver, ahí está. Ajá. Ah, el ITF sí estaba, ¿no? Entonces IPM, ISC y... A ver, este sí está. Entonces, otro impuesto indirecto, vamos a colocar acá, sería el impuesto a los juegos. Ya, el impuesto a los juegos. Está el impuesto a las apuestas también. Ya está el impuesto a los juegos. Está el impuesto
a las apuestas, el impuesto al patrimonio, perdón, a los espectáculos públicos no deportivos también están aquí, ¿ya? Entonces, mira, ve, ahí tienes a los impuestos indirectos. Esto cada vez que compras un bien o cada vez que compras un servicio, ahí los estás pagando, ¿ya? IGB, ISC, ITF, IPM, aranceles, juegos, apuestas y el otro que te dije, espectáculos públicos no deportivos. Son los impuestos indirectos. Ahora, ¿quién los maneja? ¿Quién los recauda? Puede ser la SUNAT, puede ser la municipalidad, ¿de acuerdo? Y para eso los tengo agrupados acá, mira, ve. Aquí los tengo agrupados. A ver, ¿qué encontramos aquí? Está el impuesto a la definición, ya te la di. Ya te di, pago que no origina contraprestación directa por parte del Estado a favor del contribuyente. Muy bien. ¿Qué más? Ese pago puede ser, ese pago puede ser al gobierno central, ¿de acuerdo? O puede ser al gobierno local, ¿sí? Si es el gobierno central, estamos hablando ahí del IGB, ¿no? Estamos hablando del IPM. No te olvides que para el gobierno central quien recauda es la SUNAT, ¿no? Para el gobierno central. Perfecto. ¿Qué más podemos agregar? El IGB es un impuesto aplicado, ¿ya? El IGB es un impuesto aplicado a la compra de bienes, ¿no? Dentro del país, bienes muebles o inmuebles también, ¿ah? De acuerdo a la compra de bienes inmuebles también. ¿Por qué? Pero bienes inmuebles de estreno. La primera venta de un bien inmueble, mejor dicho. ¿Ya? La primera venta de un bien inmueble aplica a ello. ¿Ok? ¿Qué más vamos a encontrar? Vale 18%, pero este impuesto, resulta que este impuesto se aplica junto con otro, que es el impuesto de promoción municipal, que vale el 2%. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Juntos pues es 18, o sea, neto el IGB 16. Ya, neto el IGB es 16. Pero como se paga junto al IPM que vale 2, entonces nosotros en un solo monto estamos pagando ¿qué? Pues estamos pagando ¿cuánto? 18, ¿no? 18%. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Está el impuesto selectivo al consumo. Y cuando hablamos del impuesto selectivo al consumo, yo me refiero, en el caso del impuesto selectivo al consumo, es un impuesto a los bienes de lujo específicamente, ¿ya? Y tiene la más alta tasa de interés, ¿sí? Esa es la característica, tiene la más alta tasa de interés. Pero a pesar de ello, ¿sabes qué va a pasar? La mayor fuente generadora de ingresos, ¿ya? La mayor fuente generadora de ingresos va a venir del IGB. ¿De acuerdo? Tendrá la tasa más alta, pero no el que genera la mayor cantidad de ingresos al Estado. Bien, mira, ¿qué más vamos a encontrar? Está el arancel, ¿ya? Y en el caso del arancel es un impuesto aplicado a los bienes importados, que lo que busca, ya que lo que busca es frenar el consumo excesivo de bienes importados. Eso es lo que está buscando. Ya, frenar el consumo excesivo de bienes importados, protege la industria local. Esa es otra de las características también. ¿Qué más? Eh, Está estos, espérate para marcarlo. Estos son impuestos indirectos. ¿Ya? Estos cuatro. Ahora, sigue el impuesto a la renta. El impuesto a la renta sí es directo, solo que lo común con los anteriores es que lo maneja la SUNAT. Por eso están ahí en este grupo. Entonces, vamos a encontrar, en este caso,
al impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto a la renta? Es el impuesto a los ingresos, ¿ya? Es el impuesto a los ingresos. Y cuando yo te digo que es el impuesto a los ingresos, también debemos recordar que hay 5 formas de generar los ingresos y cada una de ellas, ¿ya? Cada una de ellas, ¿qué va a ser? Acá, una categoría. El impuesto a la renta se divide en 5 categorías. Y cuando te hablo de 5 categorías, yo me refiero, por ejemplo, al impuesto, ¿ya? Impuesto, primera categoría, viene a ser alquiler o arrendamiento. Y cuando yo digo alquiler o arrendamiento, yo me refiero a los ingresos que provienen de alquilar inmuebles, ¿no? Tal es el caso de, por ejemplo, terrenos, casas, ¿no? Vehículos, ¿no? Bienes muebles como maquinarias. Entonces, el alquiler de ello que genera al contribuyente le genera ingresos. Ahora, esos ingresos le otorgan también una obligación, pagar el impuesto que corresponde. ¿Ves? Entonces, primera categoría, aquel que genera ingresos por alquiler. Segunda categoría está acá, aquel que genera ingresos producto de la colocación de capitales. ¿Ya? Por ejemplo, el que invierte en bolsa, invierte en acciones, invierte en empresas, en capitales, pues, ¿no? Va a generar esa obligación de pagar un impuesto, ¿de acuerdo? Tenemos ahí tercera categoría. Bueno, segunda, colocación de capitales. Tercera categoría va a ser comercio. Ya, comercio. De acuerdo. Y cuando hablamos de comercio, por ejemplo, me refiero, a ver, me refiero a restaurantes, tiendas, ¿no? Supermercados, ¿no? Industria. Todo ello es tercera categoría. Las empresas de transporte de la ciudad deben de pagar ese impuesto, ¿no? Tercera categoría. ¿Qué más vamos a encontrar? Mira, esa tercera, de ahí viene cuarta categoría, que están los profesionales independientes, vamos a colocar. Independientes. Ya, independientes, cuarta categoría. Muy bien. ¿Qué más? Ya pues el médico de salud, ¿sí? El médico de salud, eh, ¿qué más vamos a encontrar? El médico de salud, bueno, el médico de salud no, el médico independiente, el que atiende de manera particular, ese percibe este honorario y él emite o genera ingresos de cuarta. El de salud, el médico de salud es quinta, es dependiente, es dependiente. Y a él no recibe honorarios, él recibe boletas de pago, sueldo. ¿Entiendes? Y el de quinta categoría sí estaría ubicado acá, en este impuesto a la renta. Ya está, a ver, así. Ya, esas son las categorías que corresponden. El impuesto con la tasa más alta, mira, el impuesto para el gobierno central con la tasa más alta es el IGB, ¿ya? El IGB. Bien, ya está el impuesto a la renta, 5 categorías. Ya cada categoría es una forma de generarse ingresos, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a encontrar que es directo, es decir, se paga al ente recaudador, ya se paga al ente recaudador. En este caso vendría a ser ¿quién? Vendría a ser la SUNAT, porque estamos hablando del gobierno central. Chévere. ¿Qué más tenemos? Están los que recauda el gobierno local. Y cuando hablamos de la recaudación que hace el gobierno local, ya yo me refiero a aquel
impuesto que lo maneja, por ejemplo, el predio, ¿no? El predio es uno de ellos. Y el predio se caracteriza por ser el impuesto de, de mayor importancia para los gobiernos locales, porque ahí se genera la mayor cantidad de ingresos, pero para el gobierno local, ya para el gobierno central, para el gobierno nacional, sí es el IGB, ¿de acuerdo? Pero para los gobiernos locales sí está el predio. El predio es el impuesto que pagamos por ser propietario, ¿ya? De bienes inmuebles, propietario de terrenos, propietario de, propietarios de casas, ¿no? De edificios, todos ellos van a pagar el impuesto predial. Está entre el 0,2 y el 1%, ¿no? Es la tasa que se paga. ¿Qué más? También vamos a encontrar, a ver, está el impuesto de alcabala. Y el impuesto de alcabala es el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles. Esa es la gran diferencia con el predio. Y el impuesto de alcabala es el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles. Transferencia a terrenos, ¿no? ¿Quién lo paga? El comprador. Ya el comprador, él lo va a pagar. Perfecto. Y también para acabar acá con los directos, pero manejados por el gobierno local, vamos a encontrar el impuesto al patrimonio vehicular. Y cuando hablamos del impuesto al patrimonio vehicular, es el impuesto de la propiedad de los bienes vehículos. Esos bienes vehículos, se caracterizan porque se paga por 3 años, ¿no? Desde el momento de su inscripción, ¿ya? Se paga por 3 años, nada más. ¿Cuánto vale el 1% del valor del vehículo? Que puede ser, camioneta, station, bus, ¿no? Auto, combis, todos ellos van a pagar este impuesto, impuesto del patrimonio vehicular. Bacán. ¿Qué más? Tenemos acá el impuesto a los juegos, pero este impuesto a los juegos será recaudado por el gobierno local, pero es indirecto ya. Entonces vamos a cambiarle el color a marcar, el impuesto a los juegos. El impuesto a los juegos es a los juegos de azar, lotería, bingo, al igual que las apuestas también, ¿no? En el caso de las apuestas, ¿no? El impuesto a las apuestas se caracteriza porque es un impuesto aplicado a las casas apostadoras de eventos hípicos, deportivos, ¿no? También van a pagar. Está el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. Y este impuesto a los espectáculos públicos no deportivos se paga cuando se asiste a un concierto, se asiste al cine, ¿no? Mañana que van a ir con el Pancho Julio al cine, van a comprar la entrada y van a pagar. Es un evento público, pues, no deportivo. De repente ayer se han ido a bailar a los conciertos que han habido también, ¿no? En la compra de la entrada, ahí han pagado este impuesto. Conciertos, cine, teatro, servicios circenses, ¿no? Todo lo que congrega público, pero como te vuelvo a repetir, que no tiene el carácter de ser una práctica deportiva, ¿de acuerdo? Y es indirecto, ¿no? Y se maneja a través del gobierno local, ¿de acuerdo? Ahí están los impuestos. Bien, no sé si hay alguna pregunta de parte tuya, ¿no? No, Ya, profesor, todo claro. acá. Mira, ve, voy a seguir acá, ¿ya? Pero permíteme un segundito.
Miren, tenemos las tasas también. Y cuando hablamos de las tasas, yo me refiero al pago que hacemos al Estado para obtener del Estado la prestación de un servicio de carácter individualizado. ¿Ok? Esa es la característica. Ahora, esas tasas se van a dividir de tres maneras. ¿Cuáles son? Están aquí los arbitrios, ¿de acuerdo? Están aquí los arbitrios. ¿Qué son los arbitrios? Es el pago, es el pago hecho por el mantenimiento de bienes públicos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Un arbitrio es el pago que se hace por alumbrado público o por seguridad ciudadana también. De acuerdo, ese es un arbitrio. ¿A quién se le da el pago de un arbitrio? Mayormente va dirigido al municipio, ¿no? Quien se encarga de cobrarlo. ¿Qué más? Están las licencias y cuando hablamos de las licencias vienen a ser los pagos para obtener permisos de provecho particular. ¿Ya? Pagos hechos para obtener permiso de provecho particular. Y tenemos acá licencia de funcionamiento, de conducir, de portar armas, ¿no? De polarizar las lunas, son licencias. Perfecto. ¿Qué más? Y así como están las licencias, están los derechos, ¿ya? Y en el caso de los derechos, es el pago hecho por dos razones. Razón una, por trámites administrativos. De acuerdo, esa es la primera razón. Trámites administrativos. Razón dos es que, por ejemplo, ¿cuáles? Trámites administrativos como ¿cuáles? Trámites administrativos como matrículas, examen de admisión, ¿no? ¿Qué más? Podemos agregar para certificados, partidas o actas, ¿no? De matrimonio, de nacimiento, de defunción, ¿no? ¿Qué más? Vamos a encontrar ahí que el derecho también se paga por el uso de bienes públicos. Y cuando hablamos del uso de bienes públicos, yo me refiero a peajes, ¿ya? Yo me refiero a entradas a museos o a monumentos arquitectónicos. ¿De acuerdo? A eso me estoy refiriendo. ¿Qué más vamos a encontrar? Eh, también también está el caso de las contribuciones que son aportes hechos para recibir beneficios futuros. ¿De acuerdo? Así, claro. Es el pago hecho para obtener beneficios a futuro. Por ejemplo, el pago a ONP, ya, el pago a ONP es un pago que lo va a realizar las personas, bueno, es un pago que se le va a brindar, ¿no? El beneficio futuro es que cuando pasa el periodo de años de trabajo, entonces a él, al trabajador lo llegan a cesar y eso es hablar de los 65 años, ¿no? Pasó los 65 años, se cesa al trabajador y pasa a cobrar una pensión, un beneficio que es dado por ONP, la pensión de jubilación se le llama, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Está salud, es el pago para obtener un beneficio de atención médica, ¿de acuerdo? Ese es el servicio de salud.
¿Qué más? Está Cenati, ¿de acuerdo? Y está Cencico, que es el pago que se realiza para obtener servicio de capacitación en mantenimiento, en operatividad de maquinaria, ¿no? ¿Qué hacen las empresas? Por ejemplo, en el caso de Cerati, de industria de la manufactura, y en el caso de Sencico, de industria de la construcción, ¿de acuerdo? Esa es la característica de esas contribuciones. Se le llama también ingresos parafiscales, ¿no? Es el otro nombre que recibe. ¿Cómo dijo? Ingresos parafiscales. ¿Ya? ¿Qué más? Esos son los tres tipos de tributos, ¿ya? ¿Qué hay? Esos son los tres tipos de tributos. Impuestos, tasas y contribución. De ahí tenemos el otro punto, ¿ya? El otro punto está relacionado con algunos conceptos que son usados en materia tributaria. Y esos conceptos que se van a usar, a ver, está acá, ve. Uno de ellos es el nuevo régimen único tributario. Es un régimen especial creado por el Estado, ¿ya? El nuevo régimen único simplificado o nuevo RUS, ¿ya? Es el régimen, te decía, creado por el Estado y dirigido para los, a ver, dirigido para los emprendedores, ¿ya? Emprendedores y también para eh, personas que desarrollan un oficio. ¿Me entiendes? ¿Eso qué significa? Que el nuevo RUS va a abarcar el impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? A ver, este nuevo RUS o este nuevo régimen único simplificado, ¿qué abarca? A ver, este abarca el IGB, ya, el IGB más el IPM y también comprende el impuesto a la renta, tanto de tercera y cuarta categoría. Ya, tercera y cuarta categoría. Ya está. ¿Ves? Eso es el nuevo régimen único simplificado. Eso comprende, ya, eso comprende. Esos impuestos cubre, esos impuestos abarca, ya, esos impuestos va a abarcar. Bien. ¿Qué más encontramos? ¿Cuáles son los beneficios que conlleva o que genera? Bueno, que no necesita llevar libro contable, ¿ya? Tampoco debe presentar declaración anual de impuestos y se hace un pago único mensual. Ahora, ese pago va a depender de la cantidad de ingresos que tú generes. Te cuento algo primero. Por ejemplo, si yo soy un profesional independiente, yo no debo emitir un recibo, ¿ya? Yo no debo emitir un recibo por honorario mayor a los 1.500 soles a una entidad. Porque si yo le emito por un valor mayor a los 1.500 soles, entonces lo que estoy generando allí, ya, lo que estoy generando allí, es que deba pagar el 8% del ingreso total. Y pagar el 8%, ¿qué significa? Que si voy a pagar el 8%, entonces estoy hablando de, por ejemplo, si es 2.000, son 160 soles de impuesto, ¿entiende? Y si es 3.000, son 240 soles. Es el 8% del ingreso bruto, pues. Ya es el 8% del ingreso bruto. Entonces, ¿qué hago? Para ello es preferible, ya para ello es preferible
evadir, ¿no? Muchos dirán eso. Pero no, pues, mira, lo que se va a hacer es acogerse a este régimen. Y el Estado dice, mira, para que no estés pagando 160, 240, hasta 400 soles, si es que es 5.000, entonces vamos a hacer algo. Se te va, ya, se te va a, a fraccionar, ¿no? Se te va a pasar este régimen y en este régimen lo que debiste pagar se va a reducir solamente a un pago único de 20 soles. ¿Ves la ventaja? ¿Ya ves la ventaja de este impuesto o de este régimen? No, mientras no exceda de 5.000, usted va a pagar 20 soles. Ah, pero si se excede, profe, pagaré, no, pues. Tú vas a pagar más en todo caso si te excede 5.000. Mientras no te excedas de 8.000, ya, mientras no te excedas de 8.000, tú vas a pagar 50 soles, ¿no? Esas son las dos categorías. ¿De acuerdo? Bien. Es en cuanto al nuevo RUS, es en cuanto al nuevo régimen único simplificado. ¿Qué más tenemos? Ah, cuando hablamos de este régimen único simplificado, me evita de emitir facturas, ¿sabías? ¿De acuerdo? Así, claro. Me evita de pagar de entregar facturas. Pero ahí está el detalle. Eso te va a favorecer siempre y cuando tengas clientes que no te exijan factura. Porque si te exigen factura, entonces, ¿cómo es que tú vas a cogerte este nuevo RUS? La mayoría de tus clientes exigen factura, no te conviene. Para eso está también la asesoría ya de un contador, ¿no? De un contador, que quien te va a asesorar mejor para ver cuál es el sistema o el régimen que más te conviene o te favorece, ¿no? ¿Qué más? Claro, porque de repente yo soy un vendedor de desayunos y he visto que hay ciertos proyectos por donde yo vendo y que me gustaría pues hacer tratos con ellos, ¿no? Vamos a suponer de repente yo me entrevisto con el ingeniero residente o el administrador de la empresa y, y decido firmar un acuerdo en donde yo les voy a proporcionar desayuno a todos sus obreros a diario, ¿no? Haciéndoles un descuento o con una atención preferencial. Y si la empresa acepta, entonces probablemente la empresa me pida facturas y ahí el régimen único simplificado no me va a ser tan beneficioso porque él me limita a la entrega de facturas. ¿Ves? Entonces, esa es la característica. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Vamos a ver, espérate aquí. Vamos a ver, ¿a qué llamamos base tributaria? ¿No? Y a qué llamamos eh, presión tributaria. ¿Ya? ¿A qué llamamos presión tributaria? Fíjate, llamamos base tributaria, llamamos base tributaria al número total de contribuyentes, ¿ya? Al número total de contribuyentes que hay en el país. Ahora, cuando digo número total, yo me refiero a que esos contribuyentes pueden ser personas naturales, ¿de acuerdo? O pueden ser personas jurídicas. Si hablamos de, si hablamos de personas naturales, ¿ya? Hablamos de individuos como nosotros, profesionales, de repente, comerciantes. Y si hablamos de personas jurídicas, ya estamos hablando de empresas. La presión tributaria, ¿ya? La presión tributaria viene a ser el número total de tributos que el Estado le va a aplicar, ¿ya? Le va a aplicar ese número total de tributos que el Estado le va a aplicar a la actividad económica que nosotros vamos a realizar. ¿Cómo así? Por ejemplo, tú sabes que cuando uno realiza actividad económica, uno paga impuestos, IGB, impuesto a la renta, ¿no? Debe declarar.
tiene que sacar licencia de funcionamiento. Todo eso ya son parte de los ingresos que el Estado, ya toda esa parte de los ingresos que el Estado eh, va, va consiguiendo de la actividad que nosotros vamos a realizar. Por eso te decía, ¿cómo se llama o qué se llama presión tributaria? A la carga total de tributos, ya a la carga total de tributos que el Estado le va a aplicar, ya le va a aplicar eh, a la actividad económica que nosotros vamos a realizar. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más vamos a encontrar ahí? A ver, aparte de la presión tributaria está la curva de Laffer, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de la curva de Laffer, yo me refiero en el caso de esta curva de Laffer viene a ser la relación que hay entre lo que el Estado recauda, ya, entre lo que el Estado recauda y entre lo que el Estado recauda, te decía, y los impuestos que va cobrando, ¿de acuerdo? Esa es la característica. Así, claro, mira, instrumento gráfico, ya que muestra la relación total entre los ingresos. Pero aquí vamos a encontrar, este es el eje de los ingresos del Estado y este es el eje del número de tributos. Entonces, como tú te darás cuenta, a medida que el número de tributos va aumentando, acá, espérate para verlo, va aumentando los tributos, el ingreso también va aumentando, ¿no? Va aumentando los ingresos del Estado hasta llegar a un punto o un nivel máximo, ¿no? Llegada a ese nivel máximo, llegada a ese nivel máximo, ¿qué va a pasar luego? Si la recaudación tributaria aumenta, acá viene el otro inconveniente, que si la recaudación aumenta, el número total de tributos se va a reducir, ¿ya? Así como aumento va a disminuir, ¿ya? Va a disminuir los tributos, ¿viste? Va a disminuir la recaudación. Entonces, la pregunta es, siempre que el Estado suba los tributos o suba los impuestos, ¿necesariamente generará más ingresos? No, no siempre. Ya, no siempre que el Estado esté aplicando más tributos, necesariamente se está generando más ganancia, más utilidad, ¿ya? Por si acaso. Entonces, eso le explica Laffer, ¿no? Robert Laffer, quien sustenta que no siempre que haya mayor recaudación, el Estado tendrá más ingresos en el erario. ¿Qué más? Otro concepto es este. A ver, unidad impositiva tributaria. Ya está la unidad impositiva tributaria. Ahí está. Es unidad impositiva tributaria. ¿Cuál es la característica? Esta es una base imponible de ingresos, es una base imponible de multas, ¿ya? Base imponible de ingresos o de multas. Por ejemplo, no participo del proceso electoral
pago el 1, vamos a suponer, pago el 1% de una UIT. ¿Y cuánto es la UIT? Ah, muy bien. Vas a imponerle multas y sanciones, así como también útil para medir el... Ya está. Útil para medir el ingreso de las empresas. La carga también impositiva. Mira, en el Perú, ya, en el Perú, 2023, el valor de una UIT es 4.950 soles. Ya, ese es el valor de una UIT. Ya, 4.950 soles. ¿Sí? A ver. Perú, por si acaso. Es el valor actual. Siempre cambia, sí, siempre cambia. ¿Qué tan importante es que la UIT suba? Tiene pro, tiene contra, ¿no? Mira, la contra, empezamos por lo negativo. La contra es que para aquel que comete una multa sí está frito. Ya, claro, sí está frito. ¿Por qué? Porque, a ver, en el caso de, vamos a suponer, ¿te acuerdas que te dije las elecciones? Ya. El año pasado, ¿no? Vamos a suponer que el año pasado, por ejemplo, era 4.600 el valor de la UIT, muchachos. Sí, era 4.600. Entonces, como era 4.600, si yo no participé de ese proceso electoral y debí pagar una multa, suponiendo que sea el 1%, o sea, la multa que debí pagar es de 46 soles, ¿ya? Cuando era 4.600. Este año es 4.950. Entonces, si yo no participo, suponiendo que este año sí se da en el adelanto de elecciones, ¿ya? Sí se da el adelanto de elecciones. Entonces, yo igual no participo, por qué razón, ¿no? Trabajo de repente, ¿no? Cuestión de trabajo. Entonces, nuevamente, voy a pagar el 1%, pero ya no será 46 soles. ¿Por qué? Porque la UIT para este año es 4.950, entonces el 1% equivale a 49 soles 50. Ya, eso es tu multa. ¿Entienden? Entonces, es cada vez mayor. Claro, es cada vez mayor. Ahora, esa es la contra, pues, ¿no? O sea, que si tengo que pagar una multa y una sanción, sí, pues no estoy frito. Es más, ya, pero cuando yo quiero calcular los ingresos y ver si me toca pagar impuestos, a mí me favoreces. ¿Por qué? Si el año pasado yo, mi empresa, debí declarar impuestos porque me dijeron a mí, tú vas a pagar impuestos si es que tus ingresos son el 10% de la UIT. Pasado el 10% de la UIT, perdón, ya pasado el 10% de la UIT, usted paga. O sea, si el año pasado era 4.600, mi ingreso como máximo, ¿cuánto debió ser? ¿No? Y, a ver, era 4.600. Por 10 UITs, ¿cuánto saldría mi ingreso como máximo? Mi ingreso como máximo debió no pasar de 46.000 soles. Claro, no debió pasar. Y si yo pasaba, el valor de la UIT, ya pagaba. Ya, perfecto. Muy bien. Pero, escuchen pues, resulta que para este año la UIT vale, ¿sí? Vale 4.000, 950, ¿ya? Así, claro, vale 4.950. Eh, y si la ley dice, es 10 UITs, significa que ahora, ya, ahora, este, yo voy a, yo voy a poder recibir como máximo ingresos no 46.000, sino 49.500.
¿Ves? Entonces, mientras yo no, o sea, yo ya no debo cuidarme de no pasar 46,000, no, normal. Incluso puede llegar hasta 49,000, mira, de ingresos. Y no voy a pagar el tributo. ¿Ves? O sea, por ese lado es beneficioso, porque a la hora de declarar ya tengo más espacio, puedo generar más ingresos y no estoy obligado a pagar. ¿Me entiendes? Entonces, por ese lado sí es factible. A ver, me dice, a ver, te he preguntado, ¿qué dice acá? Dice, profesor, ¿y cómo se calcula el aumento de la OIT? No sé si era el cálculo que tú me decías, que acabo de explicarles, ¿ya? O el cómo se determina el monto, ¿no? El monto se determina, el monto que establece el Estado, lo hace en función a una serie de indicadores, pues, ¿no? Sobre todo en función a la inflación del país. Ya, tomando como referencia la inflación del país, es que se calcula ese valor de la OIT. ¿Ya? Y como la inflación pues sube, o ya ha venido subiendo, por eso es que ha subido bastante. ¿Cuánto subió la OIT en comparación al año pasado? 350 soles más. Por eso te digo, el año pasado era 4,600. Y hoy es 4,950 soles más. ¿Ves? ¿Qué más? A ver, entonces ya sabes, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Qué me dice? Mira, para emitir una boleta de pago puede ser desde un sol. Desde un sol ya se puede emitir una boleta, sino que mayormente en el Perú las empresas dicen, no, que sea 5, pero desde un sol dice la ley, puedes emitir una boleta, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más? Mira, vamos acá a ver estos conceptos sobre evasión y evasión. Ya, evasión y elusión. Muy bien. Mira, encontramos acá la evasión es no pagar el tributo, pero valiéndose de algún vacío, ¿ya? De algún vacío legal, ¿ya? Valiéndose de algún vacío legal. ¿Correcto? Esa es la característica. ¿Qué más? La elusión es vacío legal y la evasión es un medio ilícito. Creo que lo dije al revés. ¿Ya? La evasión es cometiendo un medio ilícito. ¿Y cuál sería ese medio ilícito? Por ejemplo, tienes ahí el incremento de costos sin justificación, ¿ya? ¿Qué más? Doble facturación también, doble facturación, alteración de boleta. ¿Qué más encontramos? Préstamos ficticios, o sea, todo lo que le ayude a la empresa a incrementar, a inflar sus costos, ya es una forma de evasión. ¿Por qué? Porque cuando infla los costos, entonces esa empresa reduce las utilidades y por lo tanto paga menos, ¿ya? Y por lo tanto paga menos. Esa es la característica de la evasión, ¿ya? ¿Qué más? La elusión es no pagar el tributo, ¿de acuerdo? No pagar el tributo, pero ahora sí valiéndose de un vacío legal. ¿Qué es un vacío legal? Ya, un vacío legal viene a ser, un vacío legal viene a ser la ley poco específica o poco clara, ¿no? Esa es la característica. Una ley poco clara o poco específica. ¿Qué más? Encontramos. Así como está un ejemplo de ilusión viene a ser, a ver, ¿qué te puedo decir? Un ejemplo de ilusión es cuando hay empresas que tienen sedes en varios lugares del mundo o del país y que siempre están buscando declarar todos sus impuestos en aquellos lugares donde la carga impositiva es menor, ¿no? Entonces, la ley no lo prohíbe, pero tampoco lo justifica que así sea. ¿Me entiendes? Entonces, ese es un vacío legal. La poca claridad de la ley, ¿no? O la poca transparencia en la ley.
Ya, esa es la característica de elusión y evasión. ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, algunos comprobantes de pago. Nos pasamos. Me parece que había puesto comprobantes. Pero bueno, comprobante de pago están los tickets, ¿no? De máquina registradora, están las boletas, están los recibos por honorario, están las facturas, liquidaciones de compra, ¿no? Todos ellos son comprobantes de pago. Para acabar entonces con la teoría está la SUNAT, ¿no? ¿Cuál es el rubro de la SUNAT? ¿Cuál es la función de la SUNAT? Y la SUNAT, como ente recaudador, se encarga de administrar, fiscalizar, ¿no? Recaudar tributos para el gobierno central y también salud y ONP. Ahora, eh, propone al MEF ciertos lineamientos, ¿ya? Propone al MEF ciertos lineamientos para que los presente al Congreso, ¿no? Y busque con ellos la justificación. Esa es la característica o esa es una de las funciones de esta SUNAT. ¿Qué más? Otorga el aplazamiento y el fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria, ¿sí? O deuda aduanera. ¿Qué más? Previene, persigue, denuncia el contrabando, la defraudación tributaria, sanciona a quienes contravengan, dice, las disposiciones legales, ejerce los actos y medidas de coerción, ¿no? Desarrolla programas de información y una serie de actividades que la SUNAT va a cumplir, ¿sí? Informa, capacita al empresario, al contribuyente permanentemente, ¿no? Nosotros ingresamos a la página, por ejemplo, puedes ingresar a la página web de la SUNAT y de repente vas a encontrar que va a ser alguna charla o capacitación sobre algún tema, a veces de materia aduanera, ¿no? Para conocer más sobre ello. Entonces, siempre está dándose eso a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes que quieran hacer, y si no, vamos a hacer la práctica, ¿sí? Permítanme, a ver, me dice, ya. Permítame un segundito para abrir acá el archivo, por favor. Un segundito.
A ver, muchachos, miren, tenemos acá la primera pregunta. A ver, ¿qué me dice la primera pregunta? A ver, dice, el distrito de Víctor Larco es uno de los más organizados de Trujillo. Sin duda se ve orden y limpieza. Para conseguir un buen funcionamiento, el municipio recauda y administra significativos recursos monetarios que la ciudadanía avala por los resultados. Al ser un gobierno local, el tributo administrado. Ya. Mira, primero me está diciendo que es gobierno local y el tributo administrado por él. De hecho, que esto está descartado, esto está descartado y esto está descartado. Ya, pero yo te lo justifico, pues no, tal vez tú sí lo sacas por descarte, pero yo te justifico. ¿Por qué sería la A? Porque me está diciendo que para el gobierno local, genera significativos recursos monetarios. Y si tú has estado atento a la explicación, yo te he dicho que hay un impuesto importante para el gobierno central y hay otro que es importante para el gobierno local. El importante para el gobierno central viene a ser el IGB, pero el importante para el gobierno local, ¿no?, de significativos recursos monetarios, es el predio. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Qué más? Dos. Roberto y Marisol, ¿ya? Roberto y Marisol, dice, laboran 5 veces a la semana y por su trabajo son retribuidos económicamente. Claro, ella es gerente general y accionista de una empresa exportadora de minerales. Muy bien. Y él, en cambio, es profesor de una institución educativa estatal. La relación entre los sueldos, 15-1, claro, o sea, Marisol gana mucho más que él. Favorece a Marisol, ¿ves? Sin embargo, el monto del impuesto a la renta es el mismo para ambos. Ya, independientemente del sueldo total anual que reciben. En consecuencia, el sistema tributario y la economía, mira, este está siendo un sistema injusto, ¿no? Un sistema injusto, porque más bien debería tomarse en cuenta los ingresos. Pero resulta que no se toma en cuenta los ingresos, ¿no? Y debería tomarse, ya, debería tomarse. Entonces, al ser injusto, ese impuesto se dice que es regresivo. Es regresivo porque tú puedes tener más ingresos y siempre el porcentaje a pagar para ti o para el que genera más ingresos es menor, pero está perjudicado el que tiene menos ingresos. Ya, el que tiene menos ingresos, porque el porcentaje le va a ser mayor, le va a salir mayor el monto. ¿Me entiendes? Entonces, debería ser regresivo acá por lo injusto que está haciendo. Sobre todo regresivo para el caso de Roberto, pues, ¿no? Letra A, 3. El bien o servicio que se oferta en los supermercados. Mira, bodegas o comercios ambulatorios del país es afectado por un impuesto determinado. Es afectado en su precio por un determinado impuesto a pagar al final por el consumidor. ¿Cómo se denomina el impuesto que paga el consumidor cuando adquiere un bien? O el impuesto cuando adquirimos un bien o servicio se llama IGB. ¿Ya? Se llama IGB. Muy bien. 3. 4. El impuesto es un impuesto directo, mientras que el arancel es el impuesto a la renta debe de ser, ¿no? Es un impuesto directo, claro, porque de los directos en alternativas el único que parece es el C. Y el arancel es un impuesto indirecto. Claro que sí. 4C, ¿de acuerdo? 4C. 5 es un tributo que se establece en casos específicos y que reemplaza el impuesto a la renta de tercera y cuarta categoría y el impuesto general a las ventas, el IGB y el IPM. ¿Cómo se va a llamar? El régimen único simplificado. De acuerdo al régimen único simplificado. Muy bien. 6. ¿Sí? ¿Qué marcaron ahí en la pregunta número 6? Dice, con respecto a la clasificación de los tributos en el Perú, podemos afirmar que el ISC es el impuesto a las utilidades, no. Es el impuesto a la renta, el impuesto a las utilidades. El ISC y el impuesto a las utilidades, ya, el impuesto a la renta. Son impuestos directos. El impuesto a la renta sí, pero el ISC no.
Ya, ese es indirecto. Entonces falsa la... El IGB y el ISC son impuestos indirectos, sí. ¿Ya? Sí, sí, ¿por qué? Porque lo pagamos a través del precio, pues, de un bien que vamos a comprar, sea este de lujo o de un bien mueble. ¿Me entiendes? Entonces la respuesta es B. Muy bien. 7. ¿Cuál es la clave? Los incrementos de los impuestos generan efectos contractivos en la economía. Ya, claro. Los impuestos indirectos como el IGB a través de los precios. Los impuestos a la renta, ¿a través de qué? A través del ingreso. El impuesto a la renta grava los ingresos que vienen de 5 categorías. Cada categoría genera una procedencia: alquiler, comercio, colocación de capitales, ¿no? Profesionales independientes, trabajadores dependientes, todo eso. Ya está. C. ¿Qué más? 8. La contribución que se da para cubrir los gastos que tenga un trabajador que a partir de los 65 años deje de laborar. Bueno, un trabajador a partir de los 65 años va a pasar a ser cesante. ¿De acuerdo? Un trabajador a partir de los 45 años va a pasar a ser cesante y por lo tanto deberá cobrar su pensión de jubilación, ONP. De acuerdo, ONP. Muy bien. 9. El incremento de un impuesto indirecto ocasiona para quien paga. Pues si el impuesto como el IGB sube, tus ingresos reales se van a reducir, pues ya no va a alcanzar para comprar lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué va a haber ahí? Una reducción del ingreso real. 9 dado. ¿De acuerdo? 9 dado. 10. Es la entidad autónoma encargada de administrar la recaudación de los ingresos tributarios del gobierno central. SUNAT, ¿no? SUNAT. Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. ¿Qué más? 11. El sistema tributario peruano evita que los impuestos tengan efectos confiscatorios, dicen, ¿no? Ya. Y se sustenta. A ver. ¿Qué significa un efecto confiscatorio? ¿No? O un tributo confiscatorio. Confiscatorio es cuando capta, ¿no? Gran parte de la renta de los contribuyentes. Eso significa confiscatorio. O cuando capta, pues, el capital, ¿no? Del contribuyente. Ahora, si eso se da, ya, si fueran confiscatorios, los impuestos, si fueran, digo, entonces, pues prácticamente el contribuyente se vería afectado, ¿no? Muy afectado. Eso no se daría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El sistema tributario peruano evita que los impuestos tengan efecto confiscatorio, ¿ya? O sea, que no capte el capital total, ¿no? De ese contribuyente. Pues se sustenta en el principio de no sería legalidad, ¿no? Más bien, ese es un principio de razonabilidad, debería llamarse. ¿De acuerdo? Claro, es razonable, pues, ¿no? Es razonable, o sea, eso no se puede dar, y como no se puede dar, no es confiscatorio, ¿no? Es un principio de razonabilidad. Letra D, ya 11 dado, ¿sí? ¿Qué más? 12. El tributo considerado como barrera en el comercio internacional y que tiene el propósito de proteger la producción nacional, bueno, todos sabemos que es el arancel, ¿no? Sabemos que es el arancel. Muy bien. 13. El incremento del impuesto a las ventas, bienes o servicios tiene carácter ya... el incremento del impuesto a las ventas de los bienes y servicios tiene carácter... ¿Qué vendría a ser acá? ¿Un carácter directo, indirecto? Me parece que no, ¿no?
Salvo que es indirecto. Dice, pues, afecta a los consumidores al adquirirlo, grava a los consumidores al adquirirlo, disuade, atrae, induce. El incremento del impuesto a las ventas de los bienes o servicios tiene carácter indirecto, debería ser, ¿no? Porque el que aplica la venta de los bienes y servicios, pero no grava al consumidor, sino grava al bien y lo paga el consumidor. Me curiosa la pregunta. Pero letra E, ¿no? PCE. Curiosa porque grava a la venta, ¿no? Proporcional, no. El impuesto a la venta, por ejemplo, es el IGB, el ISC, y esos son indirectos, ¿no? Entonces tiene un carácter indirecto, pues grava a los consumidores al adquirirlo, ¿no? Grava la adquisición de los consumidores. Me parece que esa es la más razonable, ¿no? 13, enano. 14. El tributo que impone el Estado por el uso ocasional e individualizado de alguno de sus servicios, tasa, pues, ¿no? Tasa. 14 dado. 15. Los impuestos indirectos son parte de los recursos financieros obtenidos mediante los pagos exigidos por ley de los contribuyentes. Dichos impuestos, a ver, los impuestos indirectos, ya ahí está el IGB. Por ejemplo, vamos a interpretar estas preguntas. Son parte de los recursos financieros obtenidos mediante los pagos exigidos por ley. Claro, claro, sí generan eso. Son recursos financieros obtenidos. Ahora, dichos impuestos, ¿cuáles son? Los indirectos como el IGB, ¿dónde recaen? ¿Dónde se aplica? En el precio de venta. Esto debe de ser. ¿Ya? Listo. Letra C. 16. Con el accionar de las empresas informales y la adulteración de los documentos contables, estamos hablando de que de una evasión, pues, ¿no? Claro, estamos hablando de una evasión. Muy bien. ¿Qué más? Una elevada tasa de los impuestos indirectos impacta en la economía ocasionando una situación de que, mira, si los impuestos como política sube, la demanda se frena, la demanda agregada. Ya como política, se frena la demanda agregada. Claro, ¿qué va a pasar? Mira, el efecto es así, ve. Ya, esta es la oferta agregada, este es el mercado, pues mercado macro. Y esta es la demanda agregada. Entonces, vamos a marcarlo acá. A ver, permíteme representarlo o demostrarlo, ¿ya? Estos son, acá van los precios. Y los precios, el IPC. Acá va el PBI. Y entonces tengo acá el PBI 1. Es que la producción, pues a nivel agregada. Y acá están los precios. Y está. Una elevada tasa de los impuestos indirectos impacta la economía orientándola a una situación. La demanda lo reduce. ¿Ya? Demanda agregada 2. Claro, si los impuestos suben, esa política se llama contractiva. Y mira lo que va a pasar con el PBI. ¿Ves? Mira lo que va a pasar con el PBI. Lo va a reducir. Va a reducir los precios, sí. Ya, va a reducir los precios, sí. Pero ¿qué es lo que va a generar? Lo que va a generar es una contracción del PBI, eso se llama recesión. ¿Ya? Y eso se llama recesión. Ya, recesión. Es lo que va a generar. ¿Qué más? 18. El impuesto selectivo al consumo de combustibles es un impuesto recaudado por, bueno, quien el ISC lo recauda el gobierno central y la SUNAT. ¿Ya? La SUNAT. 19. El impuesto general a las ventas, ¿ya? El impuesto general a las ventas
Es un impuesto que fácil, ¿eh? Indirecto, pues. Que afecta directamente a los sueldos, no, ese es el impuesto a la renta. Directo hay varios, menos el IGB. Directo e indirecto, no, es solamente uno de ellos. Que afecta solo a la venta de los servicios. No solamente a la venta de servicios, también de bienes. Entonces es indirecto. Ya está. 20. ¿Qué dice la pregunta 20? Es un tributo que establece en casos específicos, que se establece en casos específicos, en reemplazo del impuesto a la renta, del IGB y del IPM. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar eso? Ajá, eso se llama nuevo régimen único simplificado. Ya, eso se llama nuevo régimen único simplificado. ¿Qué más? 21. Dice, la presión tributaria muestra la relación existente entre los ingresos recaudados por el Estado. ¿Y cómo recauda ingresos el Estado? Tributos, pues. Entonces es tributos sobre PBI multiplicado por cuánto. Ya está. Tributo entre PBI por 100. Letra B, 21B. ¿Qué más? 22. De acuerdo con la curva de Laffer, se puede afirmar que... ¿Y qué marcaste ahí? Cuando más se cobra, mayor son los ingresos del Estado. Las personas están dispuestas a pagar más tributos cuando más se cobre. No necesariamente porque se cobre más, el Estado recauda más. Mientras se recaudan mayores tributos, las obras se incrementan. El cobro del tributo beneficia a los más necesitados. ¿Qué dijo la curva de Laffer? ¿Te acuerdas? ¿Estuviste atento o no? Este eran los ingresos del Estado. Y este era el total de tributos. Ajá. Bien, Matías. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar es que a medida que los tributos van aumentando, los ingresos recaudados van a ser mayores hasta un punto y luego van a ser ¿qué? Menores. Eso es lo que pasa. O sea, siempre que aumente los tributos, siempre va a ser mayores los ingresos, no. No siempre. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se llaman? Ups. Sí. No necesariamente porque se cobre más, el Estado recauda más impuestos. Ya es imposible, ¿no? Ya te demostré eso. Muy bien. Ya está la 22. 23. Es el número de contribuyentes. Ay, qué fácil. ¿Cuál fue? Base. ¿No? 24 es el pago por el recojo de la basura, mantenimiento de parques y jardines. Ya sabes que eso va a ser un arbitrio. Muy bien. 25 es el pago a los profesionales. Ah, bueno, hay profesionales dependientes y hay profesionales independientes. Yo me supongo que acá la pregunta nos ha querido hablar de profesionales independientes, ¿no? Que lo que mayormente pasa. Ya, pues, y si es profesionales independientes, cuarta. Acá están los recibos por honorarios. Acá están los recibos por
Honorarios electrónicos. Quinta están boletas. También es el trabajador. Pero boletas. Boletas de pago se llama, ¿no? Quinta categoría, trabajador dependiente, sea el sector público o privado, pero trabajador dependiente. Muy bien. ¿Sabes qué segunda es capitales? ¿Sabes qué tercera es comercio? Y sabes que primera es alquiler. Bien, no sé si quedó claro. ¿Mm? No sé si quedó claro. ¿Preguntas? Ya está. Angie Gabriela. Muy bien. Ana María Fernanda. Mi tocaya. Ninguna. Ya, bueno, simplemente recordarles, porfa, no olviden